Soy el pastor Juan José Gil. Me gustaría que hiciéramos una reflexión acerca de un tema que siempre nos ha interesado, siempre ha sido interesante porque además es tremendamente enigmático. De manera que podemos hacer esa reflexión y tratar de profundizar un poquito más en qué está pasando con este enigma. Yo le llamaría enigma. De hecho, lo tengo así anotado como el enigma. ¿A qué enigma me refiero? Me refiero ni más ni menos que al 666. ¿Sabes? Cuando fue escrito Apocalipsis, cuando Juan recibió estas revelaciones, era un tiempo en el que tanto el hebreo como el griego pues eran idiomas, uno bíblico, el otro culto, bastante utilizados, y la gente por lo general aprendía. Si eras israelita, pues aprendías hebreo para poder por lo menos estudiar bien las escrituras, enterarte bien de su significado. Y estudiabas griego porque era la cultura, era algo así como lo que se suponía que se debería de saber. Así el Nuevo Testamento nos fue transmitido finalmente en griego. Pero tanto en griego como en hebreo, cuando hablamos de números, pues sabemos que se utilizaban las letras del abecedario. Entonces, pues alfa era 1 o Aleph era 1 y así sucesivamente. Luego había sus letras especiales para las decenas, para las centenas, para los millares, pero no había variación entre el alfabeto que se escribía y el alfabeto numérico. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 16 al 18, ahí se nos va a revelar el 666, se nos va a revelar algo que siempre nos resulta también enigmático, que es la marca de la bestia, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Esas palabras tan extrañas para nuestra cultura, para nosotros, que bueno, no utilizamos este tipo de numeración, tenemos una numeración totalmente diferenciada del alfabeto con signos que son gráficos que son totalmente diferentes a los que utilizamos para escribir. Pero así como en el griego y en el hebreo se utilizaban, podemos pensar que había una correlación entre los números y los nombres. Por ejemplo, para utilizar un nombre tú tienes que utilizar no solo el abecedario escrito, sino que ese mismo abecedario te va a dar una clave numeral, es decir, te va a dar una cifra. Claro, al coincidir los números con las letras, entonces cuando escribes un nombre también tienes un número. Por eso, cuando se dice el que tenga, el versículo 18 del capítulo 13, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombres, su número es 666. ¿A qué se refiere? Se refiere primeramente al nombre del que se supone que sea la bestia o el anticristo, y luego tenemos el descifrar a través de los significados numéricos lo que hay en ese nombre. Así, de esa forma, pues se han intentado descubrir si algunos de los personajes históricos podían encajar. Y por supuesto, el primero Nerón, pero después ha habido muchos otros más que al contar en el griego o en hebreo la cifra que daba, el resultado de sumar cada una de sus letras en números, pues daba 666. Así que por ahí tenemos una pista. Pero en esta reflexión yo no quiero enfocarme en esto que ya sabemos. Me gustaría llevaros más bien a algo que también me resulta incluso un poco más enigmático, y es
cómo es que al dividir la Biblia en versículos, a dividir la Biblia en capítulos y versículos, también podemos encontrar claves en esos números. ¿Cómo es posible? Pero fijaros la sabiduría de Dios al hacer que aquellos que han estudiado la Biblia, que la han dividido, pues haya resultado en una clave también para ayudarnos a entender lo que significa Apocalipsis, Apocalipsis 13, Apocalipsis 13 y 18 y toda esa numeración que nos aportan los versículos y los capítulos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo que seguramente estés familiarizado con él para que veamos de qué estamos hablando. Mira, en Juan capítulo 6, empezamos con el capítulo 6, ahí tenemos, es un capítulo largo y tenemos más de 60, más de 70, creo, por lo menos mucho más, bastante más de 60 versículos. Entonces, fijaros, nos vamos al versículo 66. Así que tendríamos Juan capítulo 6, versículo 66, es decir, 666. ¿Qué aparece ahí? Aparece algo muy interesante, muy enigmático, que dice: desde entonces muchos de sus discípulos ya no seguían con él, no seguían a Jesús. Interesante, ¿no? 666, y dice que desde entonces muchos de sus discípulos ya no seguían a Jesús. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué intenta decirnos esa numeración? ¿No será que nos está revelando cuándo vendrá la gran apostasía? Esa apostasía de la que hablaba el apóstol, hablaban muchos apóstoles de ella, pero el apóstol Pablo, cuando escribe Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hablando de cuándo sería la venida de Jesús y también qué estaría ocurriendo en ese tiempo. Y claramente Pablo nos dice, por revelación, que no vendría Jesús sin que antes viniera la apostasía y se manifieste la bestia, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, en suma. Pues ahí lo tenemos. Es decir, cuando aparezca el 666, va a venir una apostasía. Muchos discípulos, muchos considerados cristianos, van a desaparecer. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente por el 666, seguramente por la presión de la marca de la bestia. Algunos resistirán hasta el fin, como Jesús dijo: el que resista o aguante hasta el fin será salvo. Pero otros muchos, fíjate la comparación, Jesús ya tenía muchísimos discípulos cuando entramos en Juan 6. ¿Y cuántos se quedaron? Solamente los más cercanos, los apóstoles. El resto desapareció o pareció desaparecer en ese momento. Así que ahí tenemos una clave que me parece de mucho interés para nuestro estudio. Vemos cómo capítulos y versículos pueden sumarse, pueden juntarse para hablarnos de algo que esté relacionado con el texto. Esto es lo interesante, esto es lo enigmático. Ahora bien, si nos vamos a Apocalipsis, vamos a ir entonces a Apocalipsis y vamos a tocar, para empezar, 3 capítulos. Apocalipsis 6, Apocalipsis 12, que es 6 más 6, y Apocalipsis 18, que es 6 más 6 más 6. Aquí lo vais a ver en la pantalla del lado. Apocalipsis 6, Apocalipsis 12, que es 6 más 6, y Apocalipsis 18, que es 6 más 6 más 6. Ahora, fijaros, si vamos a Apocalipsis 6, versículo 6, fíjate, versículo 6, nos dice
nos está hablando del tercer caballo, tercer sello, tercer caballo que aparece. Y nos habla de una inflación tremenda, de un colapso económico. ¿Qué nos dice en ese versículo? Que va a llegar un momento en que 6 libras, dice, me parece que es, no es trigo, porque dice 2 libras de trigo, cebada creo que dice. 6 libras de cebada costaría un denario, es decir, la inflación sería tremenda, bestial, nunca mejor dicho, porque un denario era el sueldo de un obrero de un día, es decir, 6 libras de cebada, o lo equivalente a 2 libras de trigo, da como mucho para hacer medio kilo de pan. Entonces, ¿qué significa? Significa que comprar medio kilo de pan o hacer medio kilo de pan iba a costar el salario de todo un día. Es decir, trabajando todo un día solo te dará para comprar medio kilo de pan. Imagínate la situación. Entonces estamos hablando de hambruna, estamos hablando sobre todo de colapso económico, de una inflación tremenda, de manera que ahí tenemos una de las pistas. Y fijaros lo que forma. Es capítulo 6, versículo 6 y 6 libras, es decir, 666. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de que cuando eso llegue, también aparecerá la marca de la bestia. El 666. Ahora bien, si nos vamos a Apocalipsis, en el capítulo mismo 6, vamos a movernos hasta ahí, pero vamos al versículo 12, que es 6 más 6, otra vez tenemos 666. ¿A dónde nos vamos? Imagínate, nos vamos al sexto sello. ¿Y de qué habla el sexto sello? Ni más ni menos que del fin, del final. Es decir, todo va a acabar una vez que comience el 666, todo va a acabar en el sexto sello, que también es Apocalipsis 6, versículo 12, 6 más 6, y además nos conecta con el sexto sello. Podemos ver cómo esta numeración de versículos y capítulos también pueden contener un mensaje muy interesante. Bien, ahora nos vamos a Apocalipsis 12, 6 más 6. ¿Qué dice el versículo 6? La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar para ser sustentada por Dios durante 1260 días. Es decir, el tiempo que va a durar el 666, la iglesia, los creyentes, van a tener la posibilidad de huir al desierto. ¿No te parece relevante? Piensa, está todo ahí. Apocalipsis 12, 6 más 6, versículo 6. La huida al desierto. Y ahora si vamos a Apocalipsis, capítulo 12 también, que es 6 más 6, y vamos al versículo 12, también 6 más 6, ¿con qué nos encontramos? Con la persecución de Satanás. Satanás va a desatar su ira, nos dice ese versículo, contra la descendencia de la mujer. Es decir, cuando aparezca el 666, vamos a encontrar dos situaciones. La mujer que huye al desierto y la mujer o la descendencia de la mujer que no ha huido al desierto, que está bajo ataque. Es decir, una gran persecución, la gran tribulación. Podemos entender esto, ¿verdad? Ahora bien, vayamos a Apocalipsis 18, que es 6 más 6 más 6. Y nos vamos al versículo 6. ¿De qué nos habla el versículo 6? De la ira de Dios. De cómo Dios ha juzgado a Babilonia
por sus pecados y la ha juzgado con fuego, la ira manifiesta de Dios. Y si nos vamos en el mismo capítulo, Apocalipsis 18, 6 más 6 más 6, al versículo 18, que es 6 más 6 más 6, nos encontramos que la destrucción consumada. Es decir, Dios ha consumado su juicio sobre Babilonia. Me parece que todo esto es tremendamente interesante por el mensaje que contiene. Creo que nos puede ayudar a resolver el enigma. 666. Bueno, pues sabemos que tiene una connotación numérica del alfabeto, alfabética también. Pero no nos imaginábamos que también Dios iba a estar al control de cuando la Biblia se partiera en capítulos y versículos para mantener la revelación. ¿Cómo? A partir de esos números. Porque, fijaros, en español, en inglés, en la mayoría de los idiomas modernos, no encontraríamos esos significados porque no tenemos la misma correlación entre alfabeto y números. Pero Dios nos ha dejado una pista en todos los idiomas. ¿Cómo? Con los capítulos y versículos de la Biblia. Piénsalo. Ahora bien, vamos a encontrar otra vez el 666. ¿Cómo? 6 sellos o el sexto sello. Sabemos que son 7, pero nos interesa el sexto. 6, sexta trompeta. Hay 7 trompetas, pero lo que nos interesa es la sexta. ¿Qué pasa con la sexta? Y la sexta copa. Hay 7 copas, pero lo que nos interesa es el sexto sello, la sexta trompeta y la sexta copa. ¿Dónde los encontramos? ¿Y de qué nos hablan? Bueno, pues en Apocalipsis 6, como ya lo hemos visto, lo encontramos en el versículo 12. Ahí tenemos 666. ¿Y de qué nos habla? La visión del fin. Es decir, cómo va a acabar todo. Los cielos se van a enrollar, fuego va a descender a la tierra, la gente va a huir a las montañas buscando cuevas donde cobijarse para no encontrarse de cara con el Señor. Imagínate, es decir, todas esas grandes edificaciones que han hecho en las montañas como refugios, grandes refugios para albergar multitudes, los van a intentar usar. ¿Pero para qué? Para salir de la presencia, para no enfrentarse a Jesús que regresa, al reino de Dios que viene. Entonces, eso es lo que encontramos en Apocalipsis 6:12, la visión del fin. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 13, encontramos la sexta trompeta. ¿De qué nos habla la sexta trompeta? La visión del ejército destructor durante la gran tribulación. Un ejército formado por 200 millones de soldados. ¿Qué hacen? Destruir a 1/3 de la humanidad. Relevante. Si piensas que no deberías de huir al desierto, como hemos visto en Apocalipsis 12:6, piensa en Apocalipsis 9:13. Ahí los ángeles están desatando a los que están dando permiso a esos ejércitos para que vengan del oriente 200 millones a causar la mayor destrucción bélica conocida en toda la historia. 1/3 de la humanidad. Es decir, estamos hablando en estos momentos de más de 2.000 millones de personas. Ahora, si vamos a la sexta copa, nos encontramos en Apocalipsis 16, otra vez en el versículo 12, ¿y de qué nos habla? De Armagedón. Nos habla de cómo el falso profeta, la bestia o el anticristo,
fueron haciendo un reclutamiento mundial para reunir a los ejércitos para llevarlos, acaba diciendo ese pasaje, a Armagedón. Es decir, las copas de la ira, la sexta copa, van a conducir a la humanidad finalmente a ser destruidos los ejércitos, los gobiernos, las fuerzas políticas que han actuado hasta entonces en Armagedón. Así que aquí vemos, y por eso he querido compartirlo, que el enigma del 666 tiene mucho que ver con la numeración, de los versículos y capítulos de la Biblia. Espero que esto te ayude a comprender no solo la sabiduría de Dios, sino también las claves tan importantes que nos da. ¿Cuándo ocurren las cosas? ¿Qué se supone que tengamos que hacer? ¿Hacia dónde van a ir los movimientos? ¿Qué va a hacer el anticristo o la bestia? ¿Y qué va a hacer Dios en respuesta? Así que ahí lo tenemos. Solamente quería llamaros la atención a algo muy interesante que está ahí Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 es el capítulo donde se nos narra la destrucción de Babilonia. Ahora, fijaros cómo ocurre esto. Antes de que venga ese juicio de destrucción, Dios va a pedir a los que están ahí que salgan. Salir de Babilonia significa sal de la ciudad, sal de las ciudades. Quería recordaros esto porque está en Apocalipsis 18, 6 más 6 más 6. Y además nos está indicando que la ira de Dios se derrama, tal y como lo leemos en el versículo 6, y que se va a consumar la destrucción. ¿Dónde debemos de estar? Si Jesús no ha regresado todavía, sin duda, Dios nos está diciendo huir de en medio de ella para que no recibáis sus plagas ni participéis de sus pecados. O al revés, que no participéis de sus pecados y tampoco recibáis parte de sus plagas. Bien, solamente quería dejaros esta reflexión. Que el Señor os bendiga.